hoy, hermanos, acabamos de leer un pasaje que es muy conocido por nosotros, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Pero más nos enfocamos el versículo 16. Si yo les digo ahorita la primera parte de ese versículo, ustedes continuarían con el siguiente, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y... Ese es el versículo 17. Pero es un versículo que conocemos, creo que desde un inicio, cuando iniciamos en el cristianismo, donde nos enseñan que la palabra de Dios es inspirada por Él. La escritura es inspirada por Él. Pero hoy vivimos en tiempos, hermanos, en los cuales escuchamos muchas voces, y no porque estemos locos, sino escuchamos varias voces, me refiero a varias opiniones. ¿Y a qué me refiero con varias opiniones? Regularmente nosotros a veces damos una postura de algo, de un tema, damos una opinión o nos dan una opinión a nosotros. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales, hay una noticia y empiezan a tener varias opiniones, buenas, malas, a veces pon cosas que pues a veces nada más de broma, lo que llaman memes dentro de esas noticias. Pero no solamente las redes sociales o el internet, también tenemos opiniones en la televisión, en la radio, en la familia e incluso aquí en la iglesia tenemos diferentes, o damos nuestras opiniones o nuestras posturas. Por ejemplo, uno de ellos sería el cómo vestir, el cómo comportarnos dentro de la iglesia. Son opiniones que a nosotros nos enseñaron o que a nosotros, como cristianos, pues empezamos a ver, a tomar ciertas posturas de esas opiniones. Y la pregunta no es cuántas voces escuchas, cuántas opiniones escuchas, sino la pregunta sería cuál es la voz que tiene autoridad en nuestra vida. ¿Cuál es esa voz que tiene autoridad en nuestras vidas? Dice, la de Dios. Y vemos a lo largo de la historia cómo hay personas que dicen que la palabra de Dios es un simple libro que fue escrito por hombres. Y no es tan mal. La Biblia fue escrita por hombres, pero vamos a ver cómo fue escrita por esos hombres. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Gracias a Dios porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque hoy nos das el privilegio de poder escuchar de tu palabra, el poder entender tu palabra, Padre. Quita todo aquello que pueda estorbar en nuestros corazones, sino que tu palabra sea, Padre, la que nos llene, que tu Espíritu Santo sea el que nos dé ese entendimiento de tu palabra. Gracias, Padre, porque me usas. Padre, úsame para poder transmitir este mensaje que quieres que tu iglesia, que tu pueblo escuche, Padre. Que tu pueblo recuerde esta palabra, esta porción de tu palabra. Gracias por todo, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título del tema, hermanos, dice ahí, la palabra que Dios sopló. Segunda de Timoteo, la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, fue la última, la siguiente carta que escribió Pablo, estando encarcelado. Y esta es una carta, hermanos, que va dirigida específicamente a Timoteo. Timoteo era un hombre, Pablo, es que hace rato decía Pablo y Pedro, pero no, es Pablo y Timoteo, eran grandes amigos. Dice en la primera carta de Timoteo que Pablo oraba por Timoteo todos los días, dice, y que esperaba verlo nuevamente. El día de ayer, hermanos, no sé si aquí, los que están aquí, festejaron el Día del Amor y la Amistad. ¿Alguien festejó el Día del Amor y la Amistad? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie lo festejó? Ay, no. Qué mal, no es cierto. Porque la sociedad, hermanos, ha estipulado un Día del Amor y la Amistad. Y yo creo que muchos, el día de ayer, escribieron cartitas. Hoy en día yo creo que ya no se escriben cartas.
o no sé si todavía aquí hay tiempos en que en ese tiempo algunos de ustedes escriben alguna carta. Cuando escribíamos una carta era para alguien, para darle un mensaje, para darle, pues, decirle lo que uno siente por esa persona, hablando del Día del Amor y la Amistad. Y yo espero, hermanos, que si festejaron el Día del Amor y la Amistad, lo hayan hecho diciendo gracias a Dios por el amor que Él nos ha dado, porque dice su palabra que Él es el amor, no otra cosa más que Él. Y Pablo escribe esta carta a Timoteo, considerando como un gran amigo, dándole consejos de acuerdo a la palabra de Dios. La siguiente, pero antes de que pasemos al versículo 15, él le dijo unas palabras antes en el versículo 14, y ahí las puse en amarillo, en dorado, dice, sabiendo de quién has aprendido. Dice, pero persuadiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y yo creo que sabemos que Timoteo de quién aprendió, quién le enseñó la palabra de Dios. Su mamá y su abuela. Su abuela Loida y su madre Eunice, mi tocaya. Antes de que él se centrara en darle lo que él había aprendido, lo que su madre y su abuela le habían enseñado, él enfatiza y le dice, ¿de quién lo has aprendido? Y dice segunda de Timoteo, la siguiente por favor, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Miren, hermanos, esa es la primera enseñanza que Dios nos vuelve a recordar. Como padres, nosotros tenemos la obligación de enseñarle las Escrituras a nuestros hijos. Pero muchas veces lo delegamos ¿a quién? A la iglesia, al pastor, a los maestros de escuela de formación o a las consejeras. Le delegamos esa responsabilidad cuando la responsabilidad es ¿de quién? De nosotros como padres. Y esto es lo que les recuerda Pablo. Recuerda de quién has aprendido, de tu familia, de tu abuela y de tu madre. Y versículo 15 le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Recordamos que en el contexto, hermanos, del pueblo judío, los niños aprendían a muy corta edad, aprendían la ley. Ellos lo aprendían, pero no porque hayan dicho, yo quiero enseñarle a mi hijo la palabra de Dios. No, Dios se lo estipuló. ¿Y recuerdan en dónde se lo estipuló? ¿No? Está en el Pentateuco, empieza con D, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Ahí lo estipuló Dios. Y les dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como fronteras entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios lo estableció, no lo estableció el hombre. Y Dios nos dice a nosotros como papás, tú tienes la responsabilidad. Pero antes de que nos dijera, y se las repetirás a tus hijos, dice la primera parte, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, ¿en dónde empieza el aprendizaje
en nosotros como papás, para que nosotros como padres sepamos las Escrituras y podamos enseñárselas a nuestros hijos, porque de nada sirve, hermanos, que vengamos a la iglesia, que abramos la palabra, si solamente la leemos por leer, no la meditamos, no la escudriñamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a dar tu opinión, vas a enseñar a tus hijos de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Desafortunadamente, hermanos, habemos, y me incluyo yo ahí, que no nos enseñaron desde niños la palabra de Dios. ¿Quién de aquí, hermanos, desde niño escuchó la palabra de Dios, aprendió de la palabra de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son la gran mayoría. Pero todos los demás no tuvimos ese privilegio. En mi caso, yo lo aprendí en la adolescencia, en la juventud, porque ya no estaba tan adolescente, en la juventud. Pero muchos otros lo aprendieron a edad adulta. Los judíos, hermanos, tienen ese privilegio de que desde niños han aprendido la ley. Muchos de ustedes tuvieron ese privilegio porque tuvieron padres que les enseñaron de la palabra de Dios. No todos. Pero lo importante, hermanos, padres, es que nosotros somos los responsables de nuestros hijos y lo que nosotros le enseñemos de acuerdo a la palabra, o mejor dicho, con la palabra, ellos van a conocer a Dios. Pero si nosotros no le enseñamos, si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos quién es Dios? Esa es la primera enseñanza que Dios nos trae el día de hoy, que recordemos. Y quizás muchos no tienen hijos, pero tienen hijos espirituales. Es lo mismo. Enseñarles, porque tú eres su padre espiritual. Tú eres el padre que le estás enseñando de la palabra. Pero si tú no la lees, si tú no la comprendes, ¿cómo le vas a enseñar a los demás? Pues vas a enseñar, como decía hace rato, tu opinión o cómo te enseñaron a ti. Versículo 15, hermanos, también nos habla, Pablo le dice, ¿para qué nos sirve la Escritura? Y dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Escritura, hermanos, no solamente nos da información. Mucha gente lee la palabra de Dios solamente por conocimiento, como un libro más que coleccionan en un mueble o en una biblioteca. Y es informativos para ellos. Pero la palabra de Dios, hermanos, no es solamente información. Eso es un instrumento que Dios nos da para llevarnos a conocer la salvación. Pero también Pablo añade, en ese mismo versículo más adelante, por la fe que es en Cristo Jesús. Nos da salvación, pero entendemos que la salvación es a través de ¿quién? Por la fe en Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Ustedes se imagínense un mapa. No porque tengan un mapa quiere decir que ya llegaron al lugar. ¿Qué hace un mapa? El mapa solamente es el instrumento para llegar a un lugar, para llegar a un destino, ¿no? Hoy en día tenemos aplicaciones aquí en el teléfono y a veces, pues, no funciona tan bien y nos manda a otro lugar que no era el que habíamos puesto, ¿sale? Pero el mapa no es el que, no es, ya tomas el mapa y dices, ya llegué al lugar, es el instrumento, es la herramienta que tú utilizas para llegar a un lugar. La Biblia, hermanos, es el mapa para llegar a un destino, para llegar a conocer a Cristo.
Si nosotros no utilizamos esta herramienta que Dios nos ha dado, pues no vamos a conocer a Cristo. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Y quiero, hermanos, la siguiente, que busquen estas citas. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, otro que busque Lucas 24 al 27, otro Romanos 10 al 17 y primera de Pedro 1 del 23 al 25. Y quien tenga Juan, lo lee, cuando termine, empieza el que tenga Lucas y así sucesivamente hasta que lleguemos a primera de Pedro. ¿Sí? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gracias. Lucas capítulo 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Gracias. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1, 23 al 25. ¿Alguien la tiene? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y no se cae. Gracias. Todas estas citas, hermanos, que acabamos de leer, nos hablan de quién? De la palabra, de las Escrituras. Y todas estas palabras que aquí nos dan, nos hablan acerca de Dios, de Cristo. Padres, no deleguemos la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros de enseñarle las Escrituras a nuestros hijos, no se la deleguemos a la iglesia. Sí, la iglesia también es parte para que los niños, los jóvenes aprendan. Eso sí es muy importante. Pero la responsabilidad viene de nosotros. Y quizás a veces, sobre todo padres, los papás hombres, es más difícil, pero es tu responsabilidad. No solamente de mamá, sino también de papá. Porque a veces tomamos, o se toma como decir, es que fui a trabajar, estoy cansado, no, pues tú. Pero mamá también a veces está cansada. Pero aún así, hermanos, en ese cansancio, Dios nos da la fortaleza para poder enseñar a nuestros hijos. Jóvenes, ya se me fue, jóvenes, la fe no nace de emoción, nace de la palabra. Lean, mediten la palabra. No es emocional, hermanos. Muchas personas pueden llegar aquí con algún problema, ven la iglesia, ven las alabanzas, se emocionan. Pero la fe no es por emociones, jóvenes. Es a través de la palabra de Dios. Iglesia, una Biblia cerrada produce cristianos débiles. Cristianos que solo vienen por tradición, por opiniones. Pero, iglesia, abramos, estudiemos, meditemos la palabra de Dios. Versículo 16, que es el que ya no sabemos todos de memoria, y quiero que todos los lean. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La siguiente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en el griego dice soplada por Dios. Por eso el título de este mensaje es la palabra que Dios sopló. Dios es el autor de la palabra de Dios. Es la voz de Dios a través
de la palabra, a través de tu Biblia. No es por opiniones humanas, pero sí los hombres la escribieron. Y quiero que vayamos a la siguiente, que dice 2 de Pedro, versículo 1 y 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios motivó a hombres santos para escribir su palabra. Entonces los hombres que allá afuera dicen, pero este libro lo escribió hombres. Sí la escribieron los hombres, pero fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice que eran hombres santos, hombres que Dios escogió para colocarlo en un libro y que ese libro sea nuestro mapa para conocer a Cristo. La siguiente, y otra vez, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, después Juan 10, 35, y Mateo 5, 17 al 18. Y vamos a hacer la misma dinámica. Quien tenga la primera de Corintios 2, la puede leer. 2, del 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias. Juan capítulo 10, versículo 35. Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ok. Y Mateo 5, 17 y 18, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Toda la escritura, hermanos, que está en la palabra de Dios, es a través del Espíritu Santo. Y miren, hermanos, por eso la escritura no es una colección de opiniones. No es un libro que la iglesia pueda corregir. La escritura contiene la palabra de Dios y la escritura corrige a la iglesia. No la iglesia corrige la palabra de Dios. Hace algunos años, hermanos, yo le decía a Dios, y digo, yo no quiero convertirme en una mujer que tenga conocimiento de la palabra, pero que solamente la use para señalar, para juzgar. Quiero aprender porque, miren, a veces nos justificamos y decimos, es que la leo y no entiendo nada. Y le vuelvo a decir, Dios, es que no entiendo. Dice la palabra de Dios, el que tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará. Y también dice la palabra que oramos y pedimos mal. Y yo le decía a Dios, ¿será que yo no me puede entrar tu palabra en mi cabeza, en mi corazón? Y entonces ya mi oración cambió. Y yo le dije a Dios, enséñame, cada que yo lea tu palabra, enséñame, pero enséñame no de una manera intelectual, porque yo sé que a través de tu palabra te voy a conocer a ti. Y yo le decía a Dios, que tu Espíritu Santo siempre esté cuando yo estoy leyendo la palabra, que yo pueda entender la palabra, porque nos justificamos siempre, es que no la entiendo, y a veces hasta tenemos otras traducciones, no, esta sí la entiendo. Pero hermanos, pidamos sabiduría para que podamos entender la palabra.
no por mi opinión o por nuestra opinión, sino que sea la palabra que Dios ya ha escrito, que nos dé ese entendimiento. Nosotros, hermanos, no corregimos la palabra nos tiene que corregir a nosotros, a la iglesia. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Si Dios habló a través de su palabra, no negociamos el pecado. Ay, Dios, sí, ya ahorita. No lo negociamos. No editamos la palabra de Dios. No predicamos lo que la gente quiere escuchar. Predicamos lo que viene en la palabra de Dios. La iglesia no tiene la autoridad de cambiar la palabra. La iglesia sí tiene autoridad para proclamar la palabra de Dios. Nosotros ahora sí tenemos aquí la autoridad, pero para proclamarla, para llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Así como a ti y a mí llegó el Evangelio. La siguiente. La Escritura transforma al creyente. Aquí Pablo nos muestra que la Escritura es suficiente para formar al creyente. Y dice la siguiente en el versículo 10, ahí mismo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La siguiente, ahora sí, Pati. Y la primera dice, enseñar. La palabra de Dios, hermanos, enseña quién es Dios, qué es el pecado, quién es Cristo, qué es la salvación, pero también dice cómo vive, mejor dicho, cómo debe de vivir el creyente. No solamente, hermanos, es leer la palabra, es pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder entenderla. ¿Cuántos de aquí, hermanos, cuántos años tienen en el Evangelio? A ver, la que dijo, Como más de 30, como unos 35 años. 35 años. ¿Quién tiene más de 40? Me imagino que la hermana Margarita. ¿Sí? Sí, ella sí. El pastor. La otra hermana Margarita. Tienen años. Hermanos, ¿cuántos años tienen en el Evangelio? ¿Ustedes dos? Bueno, Aprox. yo tengo más, también como 40 años. ella tiene menos. Ella tiene menos. ¿Sale? ¿Quién es el que tiene menos tiempo? Quitando a los niños, obviamente. Bueno, Luquita, sí. Él tiene menos tiempo. Pero creo, hermanos, que por lo menos los que estamos aquí, por lo menos ya tenemos más de 5 años en el Evangelio, ¿no? Y hermanos, dice la palabra que los que estamos aquí, todos incluyéndonos, a excepción de Luquitas y a lo mejor los pequeños, pero todos, hermanos, ya no estamos para tomar lechita. ¿Y cuántos seguimos tomando lechita? Debemos de tomar ese alimento sólido. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues regresando a las Escrituras, porque ahí ella nos va a enseñar qué es el pecado, qué es la salvación, quién es Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús les decía, si me conocen a mí, conocen al Padre. Si conocen al Padre, conocen al Hijo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si seguimos tomando leche? La siguiente. Ya que tengo estas citas, hermanos, también, igual vamos a hacer la misma dinámica, Romanos 15:4. Quien lo tenga, empieza a leer, hermanos. Después Colosenses y Romanos. Yo sé, hermanos, que
a veces no tenemos ya la costumbre de estar buscando en la Biblia, regularmente yo, porque digo, yo siempre tengo los textos aquí, entonces pues ya nada más voltean a ver la pantalla y ahí lo tienen. Quien tenga Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿lo lee, por favor? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Gracias, Pati. Colosenses 3:16. Ajá. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Gracias, hermana. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer nos habla de acerca de que la palabra nos enseña. Decía Colosenses, no solamente con la palabra, sino también con cánticos, ¿y qué? Cánticos espirituales. Pero la primera que debemos de tomar en cuenta para nuestra enseñanza son las Escrituras. El otro, la siguiente, dice redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa convencer, confrontar el pecado, revelando actitudes ocultas y produciendo un verdadero arrepentimiento. La palabra, hermanos, también nos redarguye, también nos convence de nuestro pecado, de lo que estamos haciendo mal. Y mira, hermanos, la palabra nos enseña de manera personal. No es que digamos, ay, hermana Margarita, usted que no llega temprano. Ay, hermana Margarita, usted que esto. No, es algo personal. Algo que nos dice a nosotros. Porque es muy fácil aventarlo a los demás. Pero cuando se trata de nosotros, calladitos, no decimos nada. Las Escrituras desenmascaran nuestros ídolos, el dinero, inclusive los hijos, expone las falsas doctrinas y confronta la hipocresía. Pero habla esta hipocresía mía, nuestra, que tomamos a veces la palabra de Dios diciendo, no, es que eso a mí no, yo no, eso a mí no me compete. Pero la palabra, hermanos, es para todos nosotros. Que hagamos lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, qué triste sería que cuando meditamos o leemos la palabra de Dios, no nos incomode y sigamos viviendo igual. Sigamos siendo los mismos de siempre, juzgando a los demás, criticando a los que están allá afuera porque no tienen a Dios. Pero nosotros hacemos otras cosas. Hermanos, si no nos incomoda la palabra de Dios, es que no estamos meditando en la palabra de Dios. No le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a entender esa palabra. Buscan Hebreos capítulo 4, versículo 12 y Santiago 1, 23 y 24, por favor. ¿Sí ya lo tienen, por favor? Sí, yo lo tengo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos del corazón. Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural
natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Gracias. El que oye mi palabra y no la obedece, pues entonces, hermanos, no está redarguyendo en nuestras vidas. Estamos haciendo ¿qué? Dice ahí, y quizás la palabra es fuerte, pero estamos siendo hipócritas, porque no cambiamos nuestra forma de vivir. Dice la palabra de Dios que también corrige, restaura nuestro camino, restaura y lo endereza cuando estamos bien chuecos, cuando hacemos cosas que no, hermanos. No solo enseña el error, no solo nos enseña cuál es nuestro pecado, en dónde estamos haciendo mal, muestra un camino de corrección. Y vemos en Juan capítulo 21 cómo Jesús restaura a Pedro, a pesar de que Pedro estaba con él le falló a Cristo, pero dice que él lo corrigió, y le dice que lo corrigió ¿con qué? Con amor. La siguiente, Pati. Dice, instruir en justicia. Forma una nueva vida, una nueva transformación. Y nuestra iglesia se llama Nueva Vida. Dice la palabra instruir al griego, es formación, disciplina, entendimiento, entrenamiento de un hijo. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y Dios a través de su palabra nos forma, nos disciplina y nos da entrenamiento, nos capacita. Dice justicia, la palabra justicia en el griego dice rectitud conforme al carácter y la voluntad de Dios. Entonces, instruir en justicia, dice, es formar el carácter del creyente para vivir rectamente delante de Dios. ¿Lo creemos? Cuando Pablo dice que las escrituras instruyen en justicia, significa que nos enseña a vivir de acuerdo a la palabra. Corrige nuestro carácter, hermanos. Así es que luego si tenemos un carácter horrible, pues Dios nos va a corregir el carácter. Nos forma hábitos y nos guía a una vida que agrade a Dios, no que agrade al hombre. Hermanos, la santificación no ocurre solamente por un sentimiento bonito. Ocurre cuando el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para renovar nuestra mente, corregir nuestro camino y formarnos a Cristo en nosotros. Esta carta, hermanos, de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no le dice a Timoteo, sé creativo, sé famoso, sé moderno, sino lo que le dice es, permanece en la Escritura. Permanece en la Escritura. Éfeso, hermanos, en Hechos capítulo 19, describe cómo era esa ciudad. Una ciudad con muchas culturas, pagana. Y Pablo por eso le dice esto a Timoteo. Estás en tiempos difíciles, en tiempos donde hay idolatría, pero permanece en la palabra. No le dice, sé creativo, a ver cómo traes a las personas. No, simplemente dice, permanece en la palabra. Y permanecer en la palabra es entenderla para que nosotros podamos enseñar la palabra de Dios a los que le hacen falta, a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Él le dice, permanece en la Escritura, porque la Escritura te conduce a Cristo, porque la Escritura viene de Dios, porque en la Escritura transformas, vas a ser transformado, transforma al creyente, y la Escritura equipa a la iglesia. Por eso como iglesia
afirmamos que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. No porque la iglesia lo decretó, sino porque Dios lo estableció en su palabra. Hermanos, quiero terminar con este pasaje, hermanos, que es que continúa el versículo 17 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y quién es el hombre de Dios? ¿El pastor solamente? ¿Los que estudian en un seminario? No. El hombre de Dios deberíamos ser todos. Todos los que estamos escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Sea perfecto quiere decir completo y maduro. Ya no estamos, decía hace rato y dice la palabra, para tomar leche. Estamos ya para tomar alimento sólido. Y esa responsabilidad, hermanos, tiene que ser de cada uno de nosotros como creyentes. Miren, la palabra dice, en los Salmos dice que la palabra permanece para siempre. Tú y yo nos vamos a ir, pero la palabra de Dios permanece. Hermanos, pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento que nos falta. Porque yo creo que aún todavía nos falta, hermanos. A veces leemos la palabra de Dios y de repente digo, ay, esto, pues ya había leído este libro y ¿por qué ahora me llega esta palabra? Cada que leemos la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Por eso es importante, y decíamos hace rato, que la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos, que son los que después ellos van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, es de los padres. Si tú como padre aún no lo has entendido, ¿qué le estamos enseñando a los hijos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, que nos dé ese amor por la palabra, esa sed por la palabra, y que el Espíritu Santo sea formado en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque, Padre, tú siempre eres misericordioso con tu pueblo. Y, Padre, siempre nos recuerdas todos los días a través de tu palabra lo que debemos de hacer. Que tu palabra, Padre, sea aquella que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya, nos corrija, para que nosotros podamos ser ese instrumento que necesita el mundo. Que tu palabra sea el instrumento nuestro para conocerte cada día, para conocer quién eres tú, Dios, para conocer quién es Cristo y vivir como Cristo. Porque, Padre, las Escrituras nos enseñan, desde Génesis, Padre, hasta Apocalipsis, nos enseña quién era Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que somos salvos por fe a través de Jesucristo. Pero, Padre, que ese agradecimiento es obedecer tu palabra con amor, con obediencia, con humildad, y que podamos nosotros quitar todo aquello que nos impida entender tu palabra, que nos quitemos esa frase de decir no entendemos tu palabra, sino que podamos decir, Dios, a ti te pido sabiduría
y por fe sé que me la vas a dar para poder entender tu palabra. Gracias, Padre, por todo, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.